Diariamente. Tenemos al presidente de la Comisión de Seguridad, ¿no? Ya lo tenemos. Carlita, bienvenido al economista Ramiro Narváez, asambleísta por Izquierda Democrática, representante de la provincia del Carchi y pertenece a la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional. Economista, muy buenos días, sea usted bienvenido a Guayaquil a través de las ondas hercianas de Huancavilca 830. ¿Cómo está usted? Muy buenos días, enviarles a todos ustedes un afectuoso saludo. Efectivamente, en el país, en las últimas semanas y en los últimos días, se han generado varios temas de interés para la colectividad y uno de ellos efectivamente es la crisis carcelaria que nuevamente se hace presente con 20 fallecidos, 20 personas torturadas, asesinadas y con indicios de nuevas o de nuevos enfrentamientos entre personas privadas de la libertad en varias cárceles del país. Coincide casualmente esta nueva creación del Ministerio de Gobierno dividido en dos, Ministro de Gobierno y Ministerio del Interior. Y justo aparecen estas revueltas, estas situaciones, particularmente en el Turi, esta vez en Cuenca, donde lamentablemente, ¿no? ¿Qué saldo? 20 personas, muchas de ellas decapitadas, desmembradas, etcétera. Y esto causa terror porque aparentemente nos dijeron de que estaban las cárceles controladas, pero no ha sido así. Lo sabíamos, pero pensábamos que había una tensa calma. Esa situación obviamente pone nerviosa a la gran mayoría de las personas, sobre todo los familiares que tienen ahí a sus familias, o parte de ellos ahí en las cárceles. ¿Qué repercusiones puede haber de pronto a nivel nacional y de pronto también qué es lo que hace, cuál es el contingente, qué es lo que aplica la Asamblea Nacional y particularmente su comisión, economista Ramiro Narváez? Bueno, mire, es importante manifestar que el control de las cárceles nunca fue retomado. Esta aparente paz que vivimos estos meses fue porque las personas privadas de la libertad habían decidido no generar estos actos de violencia, porque las cosas en el sistema de rehabilitación social han cambiado muy poco. Nosotros en el mes de noviembre presentamos un amplio informe respecto a las instituciones que estaban débiles y que estaban vinculadas al sistema de rehabilitación social. Realizamos 55 conclusiones y en ese proceso 127 recomendaciones que no necesitaban ninguna reforma legal. Adicional a eso, se sumó la Corte Interamericana de Desarrollo, que hizo un papel similar al nuestro. Visitó las cárceles, se entrevistó con varios sectores, realizó visita en territorio y las conclusiones de ellos y las recomendaciones de ellos son similares a las nuestras, que también le fueron trasladadas al Ejecutivo. Adicional a eso, está lo manifestado por la Defensoría del Pueblo, que también hace importantes recomendaciones, la Corte Constitucional, que ya se ha manifestado desde hace varios años, y los organismos de derechos humanos. Es decir, el Ejecutivo desde hace varios meses ya tiene suficiente diagnóstico de lo que pasa, de cuáles son las causas, tiene conclusiones de esa crisis y sobre todo tiene una cantidad impresionante de recomendaciones para implementar. Solo la Asamblea le ha entregado 127 recomendaciones, pero la implementación de estas recomendaciones han sido escasas. Nosotros consideramos que apenas un 10-15% han sido implementadas. ¿Cómo no entender que esta crisis sigue si el gobierno ha hecho muy poco por solucionar este problema? La Secretaría de Derechos Humanos, que preside el organismo técnico, ha generado pocos cambios. Lo que sí han hecho es anticipar cambios, generar discursos, pronunciamientos, pero efectivamente acciones concretas no las han realizado. Le doy simples ejemplos. Temas inmediatos que se tenían que llevar adelante y que no se ejecutaron. El censo penitenciario. ¿Dónde está el censo penitenciario que permite saber cuál es la población carcelaria, cuál es su condición, cuál es su situación jurídica, cuál es su situación médica? Y un tema importante que también se tenía que llevar adelante es la inversión en herramientas tecnológicas que estaban deterioradas, dañadas o ausentes, como por ejemplo las cámaras, los escáneres, que son los que permiten mantener un mejor control de las cárceles.
Un tercer elemento que también no se lo ha realizado y era importante, la separación de las personas privadas de la libertad según el grado de peligrosidad. Es decir, lo que hicieron ayer de movilizar a varias personas privadas de la libertad a otro espacio, se debió haber hecho hace 5 meses y sin embargo no se lo hizo. Y no solo se trata de movilizar a 5 o 4, sino de identificar quiénes tienen mayor grado de peligrosidad, quiénes están por delitos menores y tenerlos en un ámbito diferente. Y solo para terminar, porque hay un sinnúmero de acciones que no han realizado, pero la más importante, y es un claro ejemplo de que no se han tomado medidas precisas, eficientes, efectivas, es que no se ha trabajado sobre la corrupción, que es el canal que permite que las armas de fuego, las armas blancas, las municiones y las herramientas de comunicación puedan ingresar a las cárceles. El ministro del Interior informó que esto se trata de un enfrentamiento entre bandas. Eso es reducir el problema, porque ya hemos hecho un diagnóstico, muchas instituciones, de que ese no es la única causa, que ese es un elemento más que abona a la crisis carcelaria, que hay todo un sistema de rehabilitación social que está totalmente deteriorado. Y para terminar esta parte, porque ustedes lo mencionaron, el Ministerio de Gobierno estaba a cargo de lo político y de la seguridad. En el mes de octubre, personalmente, en una reunión con el presidente de la República, cuando le transmití algunas soluciones o algunos planteamientos desde nuestra perspectiva para enfrentar la inseguridad, le planteé la división del Ministerio de Gobierno. No podía ser posible que no haya una persona responsable al 100% del tema de seguridad. Le insistí y el presidente lo que dijo es que era imposible dividir el Ministerio de Gobierno, que no le puedo pedir eso. Y posterior a eso, en el mes de noviembre, cuando presentamos el informe de la crisis carcelaria, en una de las conclusiones también volvemos a insistir con esa división. Hoy está esa división, pero lastimosamente demoraron 5 meses para tomar una decisión que se debió haber tomado desde el inicio de su periodo, de tener una persona responsable 100% del tema de seguridad. Solo este dato, que es de conocimiento público. En las últimas encuestas que realizan varias empresas, se evidencia un cambio que debe llamarnos la atención sobre las preocupaciones de la población ecuatoriana. Antes, la principal preocupación del ecuatoriano era encontrar un trabajo. En tiempos de pandemia, la principal preocupación era el tema de recibir atención médica, el tema de la salud. Y hoy día, la principal preocupación del ecuatoriano es la inseguridad. Es decir, más le preocupa ser asaltado, que haya la probabilidad de ser asesinado, a encontrar un trabajo o tener un sistema de salud. En ese nivel está la inseguridad en nuestro país y eso ameritaba tomar acciones inmediatas como ejecutivo para implementar una política pública, para entregar los presupuestos para que tengan los patrulleros, las armas, las municiones, el entrenamiento de nuestra Policía Nacional, en hacer una estrategia, una planificación y poner una cabeza que dirija todo eso. Lastimosamente, el presidente de la República demora mucho en tomar decisiones. Asambleísta Ramiro Narváez, lo que usted nos dice que han tenido de parte de su Comisión de Seguridad más de 120 propuestas y tal parece que el Estado ecuatoriano no se deja ayudar, no aplica, apenas nos dice el 10% de lo que ustedes les han dado recomendaciones. Y efectivamente, ¿no? Este censo penitenciario es tan indispensable. También la parte jurídica, hay frustrados PPL que llevan mucho tiempo, más del año, y sin ninguna sentencia, ¿no? Y a veces casos pequeños, domésticos, y estas personas siguen encarcelados y junto a gente muy peligrosa, etcétera, etcétera. El hacinamiento, todo aquello trae como consecuencia especie de caldo de cultivo, una especie de ebullición que tarde o temprano tiene estos estallidos sociales. Pero más allá de eso, ¿cuándo vamos a terminar con la famosa o empezar con la famosa rehabilitación social también de estos encarcelados? Esa es una parte importante que necesita también conocer el ciudadano ecuatoriano. Licenciado Edison, usted ha manifestado algo sumamente importante y es la parte medular de este problema. Las cárceles reciben a personas que cometen delitos y no son sujetos a un proceso de rehabilitación social. Por lo tanto, la probabilidad de que vuelvan a delinquir cuando salgan en libertad es totalmente alta. Esto es como una puerta giratoria de un centro comercial.
Usted sale y en la misma puerta vuelve a ingresar. Y eso es lo que sucede con las personas privadas de la libertad. Tienen 7, 8, 9, 10 detenciones. Y como no hay procesos de rehabilitación social, salen con más violencia, porque en el interior de las cárceles son parte de este ambiente violento y también se vinculan con organizaciones delictivas que hacen o que cometen delitos más grandes de los que cometieron en un inicio estas personas y terminan después siendo parte de estas bandas. Y otro tema importante que no puedo dejar de mencionarlo es que hace varios meses le advertimos al presidente de la República que la violencia que hay en las cárceles se trasladaría a las calles y lastimosamente no nos equivocamos. Hoy día los actos violentos que se generan en las calles son similares a los que se generan en los centros de retención en nuestras cárceles. Decapitaciones, personas colgadas de puentes, personas que han sido cercenadas sus extremidades, personas decapitadas, es decir, la misma violencia que está generada, implantada, porque todavía está implantada en las cárceles, se ha trasladado a las calles, pero el presidente no escucha. El presidente espera a que sucedan estos lamentables hechos para recién tomar alguna acción para intentar mitigarlos. Y esto no es así. No se trata únicamente de combatir al crimen, se trata de prevenir el delito, de desarticular a las organizaciones delictivas antes de que cometan sus acciones delictivas. Por eso debemos fortalecer una central de inteligencia estratégica que trabaje con la policía, con los militares, con varias subramas que ellos tienen para que puedan tener una acción previsora, más que preventiva, previsora. Y luego de eso estructurar un plan, pero el delito no se lo combate metiendo a más gente presa. Cuando ya el delincuente está formado, evidentemente hay que detenerlo, pero cuando yo tomo acciones preventivas que evitan que se generen esos delitos, eso es mucho más efectivo y nos da mayor tranquilidad a los ecuatorianos. Lastimosamente no lo hace. 7:19 está con nosotros el economista Ramiro Narváez, de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional. Yo tengo un par de inquietudes. Uno es el tema de lo que hablamos ahora, de la crisis carcelaria, y le pregunto, asambleísta, mientras nosotros vemos lo que sucede de manera escandalosa en las cárceles, ¿qué ha pasado con el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo para el uso progresivo de la fuerza? Entendemos que ustedes ya enviaron el informe cuando ha convocado la presidenta del Parlamento, Guadalupe Llori. No hubo quórum un fin de semana, me acuerdo claramente. ¿En qué etapa se encuentra ese proyecto de ley, economista? Mire, quiero comentarle que la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral viene procesando simultáneamente 21 proyectos de ley que se resumen en 9 cuerpos legales y que todos están ya en una etapa terminal para ser presentados en el Pleno de la Asamblea. Algunos de ellos ya los presentamos. Es decir, nosotros en 8 meses hicimos lo que la anterior administración no había realizado en aproximadamente 4 años. El Código Orgánico de Seguridad Integral estaba abandonado desde el 2018 y nosotros lo hemos ya reestructurado. Hemos trabajado con muchas organizaciones del Ejecutivo, del Estado, del sector privado, de las entidades de control, de diferentes organismos, de la academia, de expertos. ¿Qué presentamos? Presentamos ya para el primer debate la ley de desarrollo fronterizo, porque es importante, porque ahí tienen una intervención importante nuestras Fuerzas Armadas en el tema de custodiar nuestras fronteras y también la presencia del Estado en el territorio, en el cordón fronterizo, ayuda a bajar los índices de inseguridad. ¿Por qué es importante? Porque es por las fronteras donde entran mercadería ilícita y por donde entran las armas, que son las herramientas para los delincuentes. Si hay un control fuerte ahí, evitamos que esos materiales ingresen y que la violencia se perpetúe, se fortalezca al interior del país. Esa ya está presentada para el primer debate, ya tenemos que esperar realizar los ajustes necesarios para el segundo debate. Otra ley que ya presentamos para el primer debate es la ley del uso progresivo o el uso legítimo de la fuerza, que es una ley que estaba demandada por el país. Nosotros, antes de que sucedan estos lamentables hechos de algunos policías que estaban siendo investigados por hacer un exceso del uso legítimo de la fuerza, ya la veníamos tratando y está lista.
la presentamos, pero lastimosamente en la sesión 766, donde teníamos que presentar el informe, se generaron conflictos entre asambleístas que lo que buscan es protagonismo y llegar a espacios de poder y no se preocupan de generar las leyes que el país necesita, y quedó secuestrada en esa reunión que está suspendida. Esa es la segunda ley. Tenemos también lista la ley de gestión de riesgos, tenemos también ya cerca la ley de vigilancia y seguridad privada, la ley de inteligencia y contrainteligencia, la ley de disciplina y personal, personal y disciplina de las Fuerzas Armadas, cuerpos legales como la ciberseguridad, y estamos ya estructurando todos los elementos para la presentación de este gran Código Orgánico de Seguridad Integral del Estado. Ahora, usted ve que son demasiadas leyes y que las hemos procesado, pero usted me preguntaba sobre la ley que envió el Ejecutivo. Fue una ley que, si no me equivoco, tenía algo así como 43 artículos. Nosotros estamos procesando más de 1000 artículos en las leyes que yo le he mencionado. De esa ley que envió el presidente, 8 artículos estaban vinculados al uso legítimo de la fuerza, y la mayoría de ellos, a excepción de 2 artículos, ya los habíamos considerado y estaban incluidos en nuestros proyectos. Los otros 2 artículos los evaluamos y los incorporamos. 8 de una ley que aproximadamente tiene 80 artículos, la que estructuró la Asamblea. El resto de artículos han sido procesados y se ha realizado el requerimiento a la Asamblea, a la Unidad de Técnica Legislativa y al CAL, que evalúen para unificar el proyecto del presidente al Código Orgánico de Seguridad Integral, que ya lo veníamos tratando desde el mes de mayo. Es decir, no le hemos restado importancia a los 47 artículos del presidente, les hemos tramitado como se merece, ¿no es cierto?, dándole la importancia del caso. Ojalá también se puedan incluir conceptos en torno a el derecho a la legítima defensa del ciudadano, porque mire usted lo que ha pasado con un joven por defender a su hermana. Aquí ya no pasa solamente por la policía. El nivel de descomposición asambleísta está en ese tipo de cosas. Que un hermano que defendía a su familiar hoy está procesado, porque no es un tema solo de los policías. Ojalá puedan incluir también esos conceptos, porque una cosa es el uso progresivo de la fuerza desde la facultad constitucional que se le otorga al policía, y otra cosa es el derecho a la legítima defensa de un ciudadano. Pero hoy no solo tenemos a policías procesados, sino a ciudadanos procesados. Eso es lo que está pasando en este país. La descomposición, que no solo tiene que ver con los crímenes masivos en las cárceles, sino por los atentados que se dan hoy mismo en el sistema judicial. 7:25. Asambleísta, mi última inquietud. ¿La izquierda democrática está definida para la comisión ad hoc que podría concretarse en los próximos días, luego de que el PSC y UNES hayan presentado la denuncia formal? Sí, mire, para terminar el tema anterior, efectivamente usted ha sido muy preciso. El uso legítimo de la fuerza es exclusivo de la Policía Nacional. Nosotros hemos incorporado a las Fuerzas Armadas y a los agentes penitenciarios que ya estaban en una de las normativas. De ahí, por ejemplo, tenemos los agentes, instituciones complementarias de seguridad. Ellos no son parte del uso legítimo de la fuerza, y a ellos les hemos ajustado y creado algunas normas que les den mayor protección para que a través de la legítima defensa puedan actuar. Es penoso lo que usted me cuenta, este caso yo lo leí. Nosotros no podemos declarar algo sobre ese tema en particular porque no sabemos, no conocemos el expediente, no conocemos los detalles, no conocemos en qué circunstancias se dio la muerte de esta persona que estaba asaltando a una mujer, pero es penoso porque el Estado es el que debe garantizarnos la paz y la tranquilidad a todos los ecuatorianos, y nosotros ya en este ambiente de violencia lo que llegamos a pensar y sentimos la necesidad es de autoprotegernos nosotros mismos, y cuando llegamos nosotros a ese punto es porque el Estado ha fallado, porque el Estado ya no nos genera esa protección y empezamos a buscar mecanismos de autoprotegernos a nosotros y a nuestros familiares, como este muchacho que, insisto, no conozco los detalles, no conocemos el expediente, no conocemos en qué circunstancias se generó el tema, pero de lo que se ve, defendía a su hermana. Y esa es la ausencia del Estado en temas de seguridad, tanto así que nos lleva a pensar en autoprotegernos, y eso es gravísimo.
el tema, para concluir, el tema de izquierda democrática. Nosotros siempre hemos manifestado que todas las autoridades tienen que ser evaluadas y todas las autoridades tienen que ser investigadas si es que se han generado incumplimientos en sus funciones. En este caso, nosotros habíamos cuestionado duramente de que no había una denuncia previa y por lo tanto no se debía formar una comisión, porque previo a la formación de una comisión se debe presentar una denuncia, la denuncia debe ser calificada y se forma la comisión para que investigue, para que haga la sustentación de esa denuncia y después proseguir. Hoy han iniciado un proceso que legítimamente está establecido en el Código Orgánico de la Función Legislativa y por lo tanto es viable. Eso tiene que proseguir, eso tiene que generar resultados. Y eso implicaría también que eventualmente la ID sacrifique una de sus 2 cuotas en el CAL, porque está claro que UNES está interesada como agrupación política mayoritaria, el bloque más grande del Parlamento, en ocupar esos espacios, al menos entre 2 o 3 vocalías. Sí, esperemos. Lastimosamente utilizan esta herramienta para apropiarse de espacios de poder. Si es que en las investigaciones se demuestran incumplimientos de cualquiera de las autoridades, pues se tiene que proceder así. Pero lastimosamente están utilizando estas herramientas para ganar espacios de poder. Y lo más grave, estimados Edison y Jorge, lo más grave, los espacios de poder no los están buscando dentro de la Asamblea Nacional. Están buscando a través de esto ganar espacios de poder fuera de la Asamblea Nacional, especialmente las instituciones de control del Estado, como el Consejo de Participación Ciudadana, que tiene que elegir a nuevas autoridades en varias instituciones. Es penoso que todo este trabajo que yo les conté en la primera etapa, de la generación de leyes, de la revisión, de las reformas, se vea opacado por estas ambiciones políticas. Hay asambleístas que fuimos a trabajar y que también lastimosamente tenemos que ser parte de este otro ambiente que genera conflictos y que no nos deja trabajar. Ahí está la ley del uso legítimo de la fuerza, secuestrada en la reunión 766 por un conflicto que un bloque generó contra la presidenta. Y esa ley hoy día posiblemente ya estuviera vigente y los policías ya pudieran acogerse al uso legítimo de la fuerza. Pero no está. ¿Por qué? Por estas disputas que lo que buscan son espacios de poder. Les agradezco inmensamente por la entrevista y siempre estaremos a las órdenes. Muchas gracias al asambleísta Narváez de la Izquierda Democrática y la Comisión de Seguridad del Parlamento. Decía el asambleísta Edison Casañas, y esto a manera de corolario, que ese proyecto de ley está secuestrado, ha dicho, ¿no? ¿No será que la sociedad está secuestrada? Diario.